Cordial saludo. Bueno, en este video voy a presentar algunos tips de rol de auditor. O sea, ¿qué pasa cuando a mí me dicen, bueno, María Pilar, colabóranos con esta auditoría de determinada actividad? Yo, listo, bueno, colaboro, pero ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces la idea es darle esos tips de lo que tiene que hacer cuando yo ya desarrollar una auditoría. Bueno, entonces cuando hacen la reunión de apertura con la gerencia y presentan el plan de auditoría, bueno, ya se discute, se aprueba el plan de auditoría, pero ya a mí me entregan una copia o me dan a conocer o lo publican el plan de auditoría. Entonces yo cuando obtenga ese plan de auditoría tengo que revisar detenidamente lo siguiente. Los objetivos de la auditoría. Esos objetivos me está diciendo a mí ¿qué quiere la gerencia? ¿Qué está pidiendo la gerencia? Y recuerden que el cliente de la auditoría es la gerencia, entonces tengo que revisar los objetivos. También tengo que mirar el alcance de la auditoría. Recuerden que el alcance de la auditoría me dice a mí qué procesos, qué áreas, qué sedes, qué situaciones, qué actividades voy a auditar o entran dentro del proceso de auditoría. Yo me tengo que haber leído con lo que voy a auditar. Tengo que revisar criterios de auditoría. En criterios de auditoría, entonces, recordemos que son las leyes, los requisitos de norma, los requisitos organizacionales, los requisitos de ley, me falta uno, ley, norma organizacional y los del cliente, muy importante, cuáles son los requisitos del cliente. Eso también yo los voy a auditar, solamente que lo voy a auditar solamente en la actividad o proceso que estoy auditando. Documentos de referencia. Entonces, en documentos de referencia son aquellos documentos que me dicen, miren, necesitamos que revise esos documentos. También pueden ser los documentos que yo tengo que diligenciar antes de finalizar el proceso de auditoría, que la lista de chequeo, que en donde firmo que asiste a la auditoría, que mi informe final de auditoría, que el acta de tendencias, que las actas. Entonces, ¿qué formatos tengo que diligenciar para yo decir al responsable de la auditoría? Cuándo me toca, cuándo, cómo, dónde, qué voy a hacer la auditoría, en qué tiempo, cuándo son las reuniones, todo el cronograma del desarrollo de la auditoría. Métodos de auditoría los da la organización. ¿Cuáles son los métodos de la auditoría? Entonces, que una parte va a ser presencial o va a ser virtual. Entonces, o por distancia la vamos a hacer virtual. O solamente va a ser documental. Entonces, ¿cuáles son la metodología de cómo se va a desarrollar la auditoría? El muestreo programado, entonces también la empresa me dice, bueno, digamos son 500 empleados. Entonces necesito que me audite el 10% de los empleados frente a sus procesos. O tengo 100 computadores, necesito que me auditen el 20% de los computadores. Entonces a mí me dan el muestreo programado y yo tengo que ejecutar el muestreo y mirar si el tiempo me alcanza. 100 empleados en media hora. Entonces mirar si el tiempo sí me da para el muestreo que me asignen. ¿Quién va a ser mi equipo auditor? ¿Quién me va a acompañar? Si tengo observador, si tengo guía, si tengo un equipo, si hay líder, si voy solo, si voy acompañado. Bueno, ¿quién va a ser mi equipo? También tengo que mirar los recursos, logística, entonces que la sede queda lejos, entonces el desplazamiento, que si me recogen en la empresa o llego allá de mi casa al sitio de la auditoría, o que si, bueno, cómo es el desplazamiento y los recursos que yo necesito. ¿Cuáles son los riesgos del proceso de auditoría? Entonces, por ejemplo, hay un riesgo que dice que el auditor no prepare la auditoría. Yo tengo que minimizar o mitigar ese riesgo, que por mí no sea. Entonces, que el auditor no llegue. Entonces, ¿cuál va a ser el plan B si yo no puedo llegar a la auditoría? Entonces, o yo me voy a asegurar que llegue a la auditoría. ¿Sí? Entonces, que mi proceso que voy a auditar no esté dentro del alcance de la auditoría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque pues eso es que tiene que quedar y no quedó en el alcance. Entonces, tengo que también revisar esos riesgos. Criterios de confidencialidad. Usualmente nosotros como empleados firmamos cláusulas de confidencialidad. Entonces, ¿cuáles van a ser? Los criterios de seguridad. Esos criterios de seguridad son de mi integridad física y mental. Si voy para una obra de construcción, entonces que botas con puntera, que el casco, que guantes, o que si voy a entrar a un servicio de alimentos, que la cofia, que el tapaboca, que el vestido, que no vaya a hacer una contaminación cruzada. Bueno, todo eso tengo que mirar. Luego que entonces yo ya revisé mi plan de auditoría, voy a mirar, hacer la preparación de los documentos. Entonces lo primero que tengo que solicitar es una copia de los documentos o en qué lugar, en la intranet, en una página web, en un blog,
en una base de datos donde encuentro yo la documentación que voy a auditar, lo solicito al líder de auditorías. Cuando ya me den esa documentación, yo también tengo que hacer una búsqueda de documentos complementarios, por ejemplo, los legales. A usted no le van a entregar la normatividad legal, usted tiene que decir, bueno, voy a auditar un proceso financiero, entonces, ¿qué le aplican desde la parte legal que no es negociable? Entonces, usted como auditor también tiene que ayudar a implementar. O tengo que mirar, bueno, mi cliente es X y en la página web de ellos están los requisitos de un proveedor o de un contratista. Entonces, voy a ir a mirar qué piden ellos para yo pedirlo en la auditoría. Entonces, ¿qué es lo complementario? Solicito documentos y registros que tengo que diligenciar como auditor. Bueno, y para irlos diligenciando y entregarlos puntualmente, con responsabilidad y bien diligenciados. Estudio la documentación y a la vez que voy estudiando toda la documentación y todo el proceso y me voy empapando del tema y conociendo el tema, voy diligenciando listas de chequeo y voy tomando apuntes para llevar muy bien preparada mi auditoría. Sistematizo esas listas y sistematizo la información porque esto hace parte de la información que tengo que entregarle a la empresa o al proceso de calidad. Y cuando esté listo, me comunico con el auditado. Bueno, esa comunicación con el auditado yo la recomiendo después de haber preparado los documentos o al menos tener idea yo qué voy a auditar. ¿Por qué? Porque asimismo puedo comunicarme con el auditado y podemos hablar del mismo lenguaje técnico del trabajo que vamos a realizar. Entonces, voy a buscar al auditado, me comunico con el auditado y me voy a presentar, no como compañero, sino me voy a presentar como un formalismo con nombres y apellidos como auditor, como formalismo. De tal forma que él vaya viendo la seriedad del proceso, aunque, aclaro, recuerden que una auditoría es una colaboración y apoyo que yo le voy a hacer a la otra persona, así sea interna o externa, es un apoyo que yo le voy a hacer para ayudarle a revisar su proceso y tome acciones de mejoramiento o que cuando vengan personas legales externas no vayan a tener inconvenientes. Bueno, luego, entonces saca un refuerzo de la programación con el auditado. Entonces, dígale a qué hora nos vamos a encontrar, el lugar, qué aspectos debemos de tener en cuenta de confidencialidad, de seguridad. O sea, negocio y hablo todo, me comunico, intercambiamos información para que ese día de la auditoría, yo llegué aquí, ya llegué, ¿qué hay que hacer? No, usted ya tiene que ir todo planificado. Comunique qué documentos, registros, situaciones. Entonces ahí, ¿qué puedo comunicar? Si quiero hacer un trabajo de entrevista grupal, entonces necesito que nos reunamos a las 10 de la mañana. O sea, todo tiene que ir calculado, todo. A las de 9 a 10 de la mañana vamos a revisar el archivo porque voy a tener 10 historias o 10 fichas o 10 documentos en determinada hora. O en la mañana vamos a hacer entrevista y después de mediodía o a determinada hora vamos a hacer un recorrido por las instalaciones, la planta, etc. Entonces, ahí usted va a decir todo. O necesito que me tengan listo este manual, que me tengan listo estos documentos, pues porque así mismo voy a optimizar tiempo en la auditoría y me va a rendir el tiempo. Señale con diplomacia las reglas de juego, o sea, usted pregúntele, por ejemplo, si es una persona muy ocupada, mírenlo en el celular, mírenlo digamos, las interrupciones, que sea un lugar adecuado, todo lo que necesiten, sobre todo pedir, o sea, desde la conversación que yo como auditado tenemos que tener las reglas del juego, cómo se va a trabajar, cómo va a ser la metodología, para que cuando llegue el auditado ya sabe cómo se va a desarrollar la auditoría y pues nos va a ir mejor a todos. Bueno, luego voy a revisar y ajustar las listas de verificación. O sea, bueno, yo ya quedé de acuerdo todo con mi auditor y antes de hablar con él, pues tengo que planificar toda mi auditoría. Entonces, tengo que mirar que mis listas de verificación sean secuenciales. O sea, que un tema siga al otro y no que esté por allá, primero una cosa, después otra, un desorden. No, que sea secuencial de tal forma que así mi auditoría también se desarrolle de manera organizada. Que la formulación de las preguntas que yo hice son claras, o sea, que son objetivas, ¿sí? Que voy a mirar bien, que no me haga falta nada de lo que yo tengo que revisar. También que sean un buen apoyo para la entrevista y el proceso documental, que estén de acuerdo con el tiempo asignado. Entonces yo hago 4 listas de verificación para 1 hora, no, o sea, que esté de acuerdo con el tiempo que me asignaron. Que cubra todos los aspectos, que no se me quede nada por fuera,
que contenga requisitos para el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Por ejemplo, planear un cronograma de actividades. Permítame su cronograma de actividades. En el hacer, evidencia que usted desarrolló o ejecutó esas actividades. Verificar, cada cuánto le hace seguimiento o cómo verificó que si este mes de septiembre o de octubre cumplió con las actividades. Y el actuar, qué acciones de mejoramiento toma cuando no cumple una actividad. O qué pasó con esa actividad, la mejora. También verifique que cuente todos los criterios de auditoría, o sea, que no le falte nada de lo legal, organización de cliente, normas de calidad, etc. Y deje listo ya o envíeselo de una vez al líder de las auditorías. Bueno, ya llegó el día de la ejecución de las auditorías, entonces lo primero que tiene que hacer es, bueno, llega, saluda, siempre de forma muy diplomática y formal, hace una reunión de apertura donde se presentan los auditores, entonces se presenta a todos los auditores con nombres y apellidos, los roles que cada uno va a ejercer y vuelve y repite cómo se va a desarrollar la auditoría desde el principio. No soy auditor sorpresa, no, desde el principio digo vamos a hacer eso, vamos a reunirnos, de esta hora voy a hacer esto, voy a hacer un recorrido de esta hora a esta hora, todo súper planificado. Luego hago la revisión documental necesaria, lo que yo como lo planeé, tome notas, sintetizo información, hago procesos de entrevista, recolecto información y verifico. Ahora, si durante la auditoría usted puede hacer un cierre de acciones correctivas preventivas de mejora, le hago seguimiento, entonces solicito, tiene acciones correctivas preventivas abiertas, verifica que se hayan cumplido las actividades, que hayan sido eficaces las actividades y puede cerrar. Tómese unos minutos, bueno, cuando ya termino mi auditoría, solicito unos minutos para organizar mis apuntes e ideas y hago un balance, no entrego el informe final. Bueno, también hay que mirar las metodologías de la empresa, pero hago un balance de resultados de la auditoría, siempre resaltando primero lo positivo y las flores. Entonces, no, excelente, muy organizados, muy dispuestos, muy colaboradores, pero necesitamos mejorar en los siguientes aspectos y voy a dejar los siguientes hallazgos en el plan final, en el informe final. Pero igual voy a revisar mis apuntes y van a quedar otros aspecticos. Hago el cierre despidiéndome, agradeciendo y pues siempre resaltando la atención que tuvieron conmigo. Y me voy a hacer la preparación de mi informe final. En el informe final, si es disposición de la empresa, hacer firmar por los auditados de tal forma que quede la evidencia que yo acepto mis hallazgos positivos y negativos. Hago entrega del informe final al líder de las auditorías. Bueno, estoy atento a la solicitud que me haga y le pregunto, ¿tengo que apoyar el levantamiento de las acciones correctivas preventivas de mejora? Algunas organizaciones el auditor es el que levanta las acciones correctivas preventivas, en otras es el líder o el mismo responsable del proceso. Bueno, con esto pues son los tips que les puedo dar como para generarles un poco de seguridad en el momento que tenga que hacer una auditoría. Bueno, en otros de mis videos pueden encontrar aspectos complementarios a este video. Muchas gracias, un abrazo.